Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a ver las características, condiciones y funcionamiento de una radiograbadora fabricada por Sony en formato cassette estándar y disco compacto. Modelo correcto de este equipo es CFD-S47. Este equipo fue fabricado en el año 2000, entonces en este actual 2023, pues la verdad, 23 años de antigüedad y verse en estas condiciones, realmente a mí en lo particular me agrada muchísimo cómo es que se ve estéticamente. Todavía conserva su aspecto muy agradable. Sí tiene detalles de uso muy leves aquí en las esquinas, algunos ligeros rasponcitos, ya lo he comentado antes, porque estos equipos los traen en volumen. La gente le vale gorro y no los cuida, entonces miren, aquí tiene un pequeño rasponcito de la malla, pero en términos generales realmente luce muy bien, ¿ok? Aquí por ejemplo en el botón también tiene un rayón pronunciado, aquí en la pantalla también sobre la mica tiene un rayón aquí, pero solamente es estético, ¿ok? En la publicación van a poder ver las imágenes más a detalle, pero en términos generales realmente está muy bien. Y este equipo radiograbadora se distingue entre otras versiones o modelos de radiograbadoras fabricadas por Sony por lo siguiente, ¿ok? He visto varios modelos de radiograbadoras a lo largo aquí de mi historia ofreciendo productos y aquí en el canal. Entonces, este modelo que estamos observando tiene la característica de que el disco compacto, como están viendo en este momento, lo va a lanzar desde abajo, ¿ok? Generalmente todos los equipos, la gran mayoría, un 85-90% de estos dispositivos tienen el disco compacto en la parte superior, es decir, lo va a tocar horizontal, pero en la parte superior, y al revés, la casetera la va a traer en la parte frontal. Entonces, este modelo se distingue mucho por esa característica. En la parte superior está la casetera, aquí la abrimos, ahí está la casetera lista, y en la parte baja va a estar lo que es el reproductor de discos compacto, y su compuerta, su charola, se abre como si fueran los lectores de disco compacto para el hogar, los DVDs, computadoras, etcétera. Es algo muy parecido, ¿ok? También otra característica es de que por su estructura del mueble, este modelo alcanza muy pero muy buena potencia. Realmente cuando yo la estaba examinando antes de comprarla, me gustó mucho la calidad de sonido, me encantó, y es de los modelos o equipos que realmente sí ofrecen muy buena potencia, muy buena calidad de bajo. Todo realmente es un sonido mucho mejor que los sistemas personales, ¿ok? No quiero decir que los sistemas personales sean malos, sino que este tiene mejor prestación, mayor potencia que el otro, ¿ok? Podemos como que ubicarlo en un espacio más amplio, ¿ok? Puede ser como en un saloncito o no sé, en un lugar más amplio y te va a cubrir, ¿ok? En cambio el sistema personal ese no te va a dar tanta potencia precisamente porque es como para escucharse en un lugar más reducido, ¿ok? Bueno, brevemente vamos a comentar que este equipo cuenta con un sistema de ecualizador ya preconfigurado en la parte superior. Tenemos ya preajustado el estilo rock, pop, live, que es en vivo, y vocal, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos es un tipo de ecualización diferente para el sonido. Y tenemos también este otro botón que es el de apagar el ecualizador y que se escuche con su sonido plano, sería el flat, que se escuche normal, tal cual. Pero si nosotros queremos ver como, bueno, no ver, sino queremos experimentar el audio con una calidad preajustada como las que ya mencioné, rock, pop, live, etcétera, aquí arriba vamos a poder seleccionar eso, ¿ok? También tiene un botón aquí de loop, flash, uh, también modos de reproducción y lo que es el modo monaural y también estéreo para la banda FM, botón de función. Aquí es como un círculo con el cual vamos a poder reproducir
los tracks del disco compacto, tiene el megabass digital, controles de volumen, acá arriba selector de banda, para avanzar en las estaciones ya prefijadas. ¿Y qué más? Bueno, tiene aquí la ventanita para el sensor del remoto. Obviamente no trae remoto, estos equipos salen tal cual, o sea, ya no es como antes de que venían así con todo y su control remoto. Algunos casos sí salen, pero realmente, como les digo, traen todo en volumen, es un relajo, ¿ok? Es raro cuando sale un equipo ya con su remoto. La antena es la original. Aquí podemos ver que tiene la puntita de plástico. Es 100% original antena. Está en excelente condición y tiene muy buen rango de expansión. ¿Ok? Se extiende a una buena longitud. ¿Ok? En la parte superior tiene salida para audífonos de 3.5 milímetros. No tiene entrada para audio o auxiliar, por lo cual no va a ser posible escuchar música desde dispositivos externos. Tampoco es compatible con discos en formato MP3. Ok, soy muy enfático con esto de que no es compatible con ese tipo de discos MP3. No viene en su caja, no es un producto nuevo, no trae remoto, ok, porque de pronto algunas personas dan por hecho que sí lo trae todo lo que acabo de decir, entonces ahí es cuando surgen los malos entendidos, ok. Este es un producto usado ya con 23 años de antigüedad, próximo a cumplir 24, creo que fue fabricada en enero del 2000. Ok, entonces fue un producto del milenio, ya cuando entró en aquel entonces el año 2000, pues fue de lo que estaba súper de moda en aquel tiempo, ok. Y realmente, como les digo, no es porque yo lo estoy promocionando, pero es un equipo que ampliamente vale la pena porque tiene muy buena calidad de audio, ok. Bueno, ¿qué más se me pasa a mencionar? Bueno, su manija para llevarla así portable y realmente está muy bien. La verdad está muy suave. Todo esto es malla, la zona negra es una malla, ¿ok? Sus letras aquí empotradas con relieve, brillantes. Acá abajo tiene una parte es como una basecita, un pequeño pedestal alargado. Está realmente muy suave esta radiograbadora. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las pruebas pertinentes. ¿Ok? Comenzamos con encender el equipo. Y efectivamente, como pueden apreciar, la pantalla es retroiluminada en color azul agua. Voy a apagar un poquito la luz para que vean. ¿Ok? Así se ve. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Ahí está. ¿Ok? Sinceramente tengo la duda, personalmente tengo la duda de que si tal vez tenga un foquito fundido al interior, no estoy seguro, porque como pueden ver este bando está un poquito más ensombrecido que el otro. Es probable que sí lo tenga fundido o a lo mejor así es su funcionamiento original, no estoy seguro al 100%, ¿ok? Y realmente este equipo así como está, no vale la pena desarmarlo porque está funcionando bien, ¿ok? Entonces, ¿para qué vamos a...? Muchas veces cuando uno quiere como que perfección, lo único que logras es como que darle en la torre a ciertas cosas, entonces mejor así, ¿ok? Realmente el equipo está reproduciendo bien, no hay necesidad de para qué buscarle tres pies al gato, como dice, ¿ok? Bueno, vamos a cambiar aquí mira, bueno, primero vamos a mostrar su máximo alcance de volumen. $10 puntos, ok. Generalmente estos equipos cuando están a un volumen de 4.5, 5 puntos, 5.3 o 2, etcétera, entre 4 y 5 niveles, cuando están a ese nivel, realmente es un nivel ya fuerte. Ok, para una habitación estándar o como para una persona ya es fuerte. Ok, entonces sí, como les digo, tiene muy buen alcance. Entonces, vamos a cambiar de función. Tape. Ahorita vamos a hacer la prueba con tape. Radio. Ok. Vamos a sintonizar la radio. No nos vamos a quedar mucho tiempo por cuestiones de copyright. Pero vamos a hacer el ejemplo que sí está sintonizando.
Ojo que la antena está en reposo, no está extendida, ¿ok? A ver, vamos. Ahí está. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. En Walmart y Walmart Express, confía en la calidad y precios bajos del martes de frescura. Pollo entero a solo 28.50 pesos el kilo. Come bien, válido el 12 de diciembre. Vamos. Ok, vamos a seguir. Para los mayores de 65 años. Ok, consta que la antena está guardada. Luego nos separó. Yo quiero estar tranquilo. Estaba la música de todo esto. Do finance. Singing. Seguridad en la Ciudad de México. 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Desigualdades. Espalda se queja y se le ve. Usamos y la mandamos a través de... Buen tema. Pero es prohibido. And I am glowing up. I'm gonna go back home. Los costo de la ceremonia, hija, pero bueno, Dios. Has all I need to add joy to their Can you with yourself about what is my intention and how the relation. Ok, ahí está. Vamos a cambiar a banda AM. Ok, y vamos a cambiar función para hablar un poquito. Realmente, como se pudieron dar cuenta, es un universo de estaciones. Son bastantes estaciones tan solo en la frecuencia FM, lo que recibe, lo que alcanza a detectar este equipo. Y nuevamente digo, ojo, que la antena está en estado de reposo, no está extendida. Ok, entonces si estuviera extendida bien, pues realmente alcanzaría mucho más todavía. Ok, este tipo de equipos me encantan por esa cuestión, ok, porque tienen mayor alcance para la radio. Otra vez voy a mencionar que mi radiograbadora con Bluetooth, MP3, USB no tiene absolutamente el rango que le acaban de escuchar ustedes. Esto es mucho mejor que lo moderno, que lo que ya mencioné, ok, por mucho, es mucho mejor. Ok, vamos a ir a otra vez a radio, AM, pero vamos a hacer un recorrido parcial. Y te enseñaré. Recorrido parcial. Y que tengamos la salud. México. Y yo diría, continente americano. Vamos para atrás. Mira que... Siglos. Amén. María llena de dolor al sacudir. Y por último, The enemies of the Jewish people, the enemy... otra vez. La suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata. Ahí está.
¿ok? Entonces también en la banda AM logra detectar muchísimas estaciones de radio, ¿ok? Entonces hay varios equipos que pues son más limitados a detectar más en una banda que en otra, o simplemente no detectan en ninguna, como casi es el caso del equipo que ya les mencioné, ¿ok? Pero bueno, la banda de radio, bueno, la función de radio está excelente en este equipo, ¿ok? Ahora llega el turno de lo que es el disco compacto. Vamos a echarlo a volar, ¿ok? Mira, ya estoy acostumbrado a que está arriba. Ahorita le iba a empujar aquí arriba, pero reaccioné y me acordé que está acá abajo. Es que la gran mayoría de radiograbadoras... Ahí está. Excelente. La mayoría de estos equipos lo traen en la parte superior, en horizontal. Ok, entonces ya se acostumbra uno y ya por instinto ya quieres presionar arriba para que bote la tapita del CD. Ok. Aquí tenemos nuestro disco de música de YouTube, ok. Entonces ahí está, todo bien, va para adentro. Lo va a detectar bien rápido, miren. Ahí está, rapidísimo. Sin problema, sencillito, como dicen, ok. 30 tracks, sumando 77 minutos, 42 segundos. Todo perfecto, todo sin problema, ok. Y esto es una pantallita un display multioperacional. Aquí nos presenta información de todo. Vamos a mencionar aquí rapidito. El Megabass está aplicado. Lo voy a quitar el Megabass. Ahí está. Y aquí está aplicado otra vez. Ok. Y abajo nos va indicando los números de pistas. Llega hasta el número 12 en este caso porque, bueno, vemos aquí la frase que dice over 12. Entonces, posiblemente, se tenga que hacer ahí alguna combinación. Aunque en este equipo es solamente adelantar y te vas desplazando por todas las pistas. Ok, entonces, este no es un disco MP3, es un disco de audio normal. Simplemente que la música, la mayoría son pistas que duran 1 minuto y medio. Entonces por esa razón es que le caben tanta música, ¿ok? Pero no es un MP3. Si tú intentas reproducir un MP3, lo que vas a conseguir es que el disco va a reproducir continuamente. Va a estar apareciendo los numerales como que está tocando, pero nunca vas a escuchar el audio. Eso es lo que pasa, ¿ok? Entonces... vamos a darle playback. Ahorita el ecualizador está activo, el ecualizador lo voy a apagar, off, y vamos a reproducir. Megabass está aplicado. Ok, antes de reproducir vamos a hacer algo. Lo vamos a poner en modo de reproducción para ver qué modos nos ofrece. Ahí está, mira, vamos a hacer un acercamiento. Repetir una pista. La que tengas elegida en ese momento, la vuelve a repetir una vez que se termine. Repetir todo. Aleatorio, shuffle. Repetición con aleatorio. Bueno, aleatorio con repetición. Programado. Y programado con repetición. Modo normal, ¿ok? Entonces vamos a elegir aquí lo que es el modo aleatorio. Ok, que ella elija las pistas al azar. Ok, bueno, vamos a darle playback y que comience la música. Play, ahí está. Ok, ahí está. Vamos a ir a otra, que ese es puro sintetizador. Voy a adelantar un poco. Pausa.
tiene sonido original, no está aplicado ahorita el ecualizador, solamente el megabass está aplicado, ¿ok? Ya quitamos el megabass. Vamos a aplicar el ecualizador rock. Está aplicado. Vamos a ir con otra pista. Ok, vamos otra vez con el ecualizador. El primero que voy a elegir es rock, le sigue pop, live y al último vocal. Ok, primero va a ser rock. Hay que poner un plano o desactivado. Realmente, honestamente, se escucha bien sabroso ese punch del bajo. Se escucha hermosísimo este equipo, la verdad. Estoy disfrutándolo mucho ahorita cuando estoy haciendo este video. Me gusta mucho esa calidad de sonido que tiene. Los distintos matices que nos da el ecualizador que ya está prefijado. Realmente está muy suave, ¿ok? Vamos a seguirlo. Ok, se acaba. Ok, vamos a ir con otra pista. Bueno, ya la voy a escoger. Ok, ahorita lo que acaban de escuchar es un poco de estar jugando con la función del loop. No es que el disco esté rayado ni nada, sino que yo le estaba haciendo aquí en loop. Ok, por eso estaba repitiendo. Vamos otra vez. Miren, sin loop.
me gusta la función de Flash. Flash así como que le da un efecto muy DJ, muy suave. Y el loop, pues bueno, hay que saberlo dónde aplicar porque a mí no me está cuadrando aquí los tiempos, pero está divertido, la verdad, lo que sea de cada quien, debo admitirlo aquí. Flash, loop y todos los ecualizadores, todo. Realmente pocos equipos vienen con este tipo de prestaciones. Pocos de ellos son algunos que recuerdo, pero no todos, ¿ok? Entonces está muy suave. Vamos a ir con la última pista a ver cuál escoge. Excelente, la verdad. Son de esos equipos que realmente te puedes quedar horas y horas escuchando, cambiando los discos y siguiendo escuchando infinidad de música y no te va a aburrir. Tenlo por seguro que es exactamente lo que te estoy comentando. Vamos a ir ahora con el formato cassette. Realmente sí me dan ganas de quedarme escuchando música por largos periodos, ¿ok? Realmente sí tiene excelente nivel de audio. Ok, entonces vamos a reproducir música en cassette también. Ok, aquí tenemos nuestro cassette. Este cassette de repente me ha dado sorpresas, como que no sé, tiene unas partes que se ha mordido, no sé, pero vamos a reproducirlo. Ok, playback. A ver, tengo que escoger función tape. Ok, en algunos modelos solamente con presionar playback ya solito entra en tape. En este me parece que no. Vamos a dejarlo en CD. Play. Ok. Eso sí entra también. Ahí está. Ya se acabó la canción. A ver cuál sigue. Ok, vamos a cambiarlo de lado.
Ok, vamos a adelantar. Una pausa. Regresamos. Ok. Efectivamente, mira, ya iba a ir para acá abajo porque ya estoy acostumbrado que el cassette está acá abajo, ¿ok? No es muy común que el cassette esté arriba y el CD acá abajo, y menos que sea como estilo reproductor DVD o computadora que lo aviente hacia enfrente, ¿no? No es muy común, ¿ok? Realmente el bajo de esta radiograbadora golpea con ganas, ¿ok? Como ya lo escucharon, golpea fuerte. Este tipo o mueble de radiograbadoras es altamente recomendable si es que buscas un equipo que tenga alta potencia o muy buen punch de bajo. Este tipo de radiograbadoras es el indicado, ¿ok? Ahora vamos a hacer una prueba porque el título dice radiograbadora. Realmente graba este equipo. Vamos a ponerlo a prueba con este cassette. Voy a mostrar lo que tiene. Vamos a escuchar lo que tiene. Voy a bajar un poquito el volumen, que no nos sorprenda. A ver si sale. No tiene nada. Tendrá algo más adelante. Regresamos. Listo. Acá. Cuando se está rebobinando, solito se autodetiene. Y cuando está reproduciendo, voy a adelantar un poquito. Voy a voltearlo. Y cuando llega al final de un lado, solito se autodetiene. Playback. Se acaba la cinta. Y se va a detener. Listo. Ok. Ahí está. Solito se autodetiene, aunque el equipo sigue encendido. Ok. Ahora sí, vamos a grabar parte del disco compacto. Vamos a volver a lo que es CD player, función, radio, CD. De radio a cassette sí se puede grabar también, pero nomás vamos a hacer de CD a cassette. Ok, entonces vamos a darle... yo voy a poner modo aleatorio. Creo que ya estaba. Ok, shuffle, playback. Vamos a aplicar una pausa. Rec. Quitamos la pausa. Y todo lo que estamos escuchando se va a grabar directo al cassette. Pausa, stop, regreso. Vamos a ponerle stop aquí al CD también. Voy a darle stop y voy a escuchar lo que grabé. Playback. Solito cambia a tape. Sacamos el disco. Listo, ahí quedó. Ahí está. Lo voy a volver a regresar solamente para que quede en posición. Ahí está. Ok. Y ahí está. Para los que no saben, los cassettes se pueden grabar infinidad de veces. No hay problema. Ok. Y realmente, pues como pueden ver, el equipo está sensacional realmente.
Sinceramente, prácticamente me estoy arrepintiendo de ponerlo en venta porque me ha encantado. Está muy divertido el efecto de los loops de Flash. Ese efecto que da tac, 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 así como que se está brincando, pero continúa la música. Está muy suave, lo que sea. Cada quien, debo admitirlo, que este es uno de los productos que sin duda va a dejar huella en mi memoria. Hay algunos también que he tenido aquí en el canal que me han dejado muy buena impresión, así permanente, que todo el tiempo me voy a acordar de esos equipos. Y este, pues yo digo que es uno de ellos, la verdad. Ok, fíjense, próximo año, enero, va a cumplir 24 años, casi el primer cuarto de siglo, y todavía está funcionando perfecto. Ok, el disco compacto, lo que es el láser, no se ha tocado para nada, está tal cual. Bueno, con decirles que el equipo ni se ha desarmado, ¿ok? Como dije al inicio, no tiene caso desarmarlo si está funcionando bien. Y lo que es el cassette, solamente se le dio limpieza a lo que es los rodillos, el cabezal, porque con el tiempo y la falta de uso acumulan cierto nivel de mugre, de oxidación, etcétera. Entonces, es bueno limpiarle esas zonas porque la persona que lo vaya a usar pues no tiene riesgo de que le vaya a morder las cintas o que se le enreden. Entonces va libre de eso para que simplemente lo conecte, plug and play, ok, conéctalo y disfruta de la música, listo, ok. Ok, la única cuestión que me faltó checar, fíjense, si aún con la potencia de audio, vamos a poner este mismo cassette, si aún con la potencia de audio que acaban de escuchar no fuera suficiente, chécalo bien, puedes conectarte vía auxiliar, bueno, vía salida audífonos. Aquí lo voy a conectar, ahí está mi cable ya listo, el cual proviene del amplificador. Entonces mi amplificador, bueno, ahorita antes de prenderlo voy a bajar al mínimo, porque si está con mucho, tiene mucha fuerza este amplificador. Suena fuerte, entonces vamos a irle subiendo poco a poco aquí en el dispositivo. Ya lo prendí, ahorita si requiere le subo más. Entonces vamos a dar playback al cassette, esa misma canción que escuchamos, pero con el sonido del amplificador. Ahí va, creo que se le voy a tener que subir más. Otro poco acá. Ok, ahí va. Ok, ahí está. Vamos a darle stop. Incluso hasta con el efecto ese de flash se grabó. Los efectos que tiene, tanto flash como loop, solamente aplican para el formato CD. No puedes hacer eso con las cintas, solamente con el disco compacto. Ok, entonces vamos a apagar el amplificador. Como les mencioné, si aún con la potencia que ofrece este equipo no fuera suficiente, quieren hacer todavía más relajo, más ruido, pues le conectan salida de audífonos a una amplificador, a unas bocinas de mayor rango, mayor potencia, y pues van a ahora sí que escuchar pues un sonido tremendo. Ok, bueno, entonces ahí lo tienen, radio grabadora Sony, que a pesar de que no tiene Bluetooth, que no tiene USB, no toca MP3, realmente eso a mí me sale sobrando. Me encanta la calidad de sonido que tiene, la potencia del bajo es muy notable, se siente cuando retumba bien sabroso, y la lectura de los CDs también es rápida, muy fácil. Los cassettes pues ya lo escuchamos que lo reproduce muy bien, todo está perfecto, incluso la sintonización de la radio en ambas bandas logra captar lo que muchos radios modernos no pueden hacer, ¿ok? Por eso puse de ejemplo mi radiograbadora con Bluetooth y MP3 y USB. Ese equipo que tengo para uso personal, yo lo uso más para pasarle audio a través de Bluetooth. Es decir, lo uso como si fueran las bocinas Bluetooth. Ok, entonces yo me quedo más con este equipo que acaban de observar que con el otro. Okay. Y el mero día que lo quiera vender el MP3 Bluetooth, nadie lo va a querer. Ok,
Bueno, entonces, pues ahí lo tienen. Llegamos aquí al final de este video. Déjenme, bueno, a ver si lo podemos ver por la parte posterior. Ok, aquí está la etiqueta. Mira, aquí está la antena en reposo. Donde reposa la antena, aquí normalmente lleva un pequeño como ganchito. En este caso me he percatado que está quebrado. No le falta la pequeña pieza donde ancla, donde atranca bien la antena. Entonces si tú la pones así, no va a asegurarse, no se queda, o sea, ahí está en reposo, no hay problema, pero no inserta, ok, es lo que pasa. Pero es por lo mismo que los traen en volumen, entonces pues muchas veces sufren ese tipo de detalles, ok. Vamos a ver aquí en la parte de la sticker del fabricante para que vean que es verdad lo que les digo. Miren, manufacturado, hasta más abajo dice enero del 2000, ok, por la corporación Sony, ok. Entonces es un equipo que tiene actualmente 23 años, va próximo a cumplir sus primeros 24 y ya casi rozando los 25 años, ok. Y la verdad está súper buenísimo este equipo, ok. Ahí lo tienen. Bueno, pues ahora sí llegamos al final de este video. Si les gustó, si les pareció interesante, compártanlo, comenten, suscríbanse, estén al pendientes de nuevas actualizaciones, apoyen con likes que sirven mucho. Eso ayuda mucho aquí a los youtubers a que tengamos mayor proyección. Y pues si quieren ver más videos de este tipo, suscríbanse. Voy a estar subiendo constantemente videos para que conozcan productos que muchos no les habrá tocado usar en su época y otros tanto sí nos tocó escuchar y usar este tipo de dispositivos en aquellos años, ok. Bueno, saludos especiales, se me ha olvidado mencionarlo, saludos especiales y cordiales para Cosme Pereda, que nos ha escrito aquí al canal y nos pone muy buenas comments acerca de estos videos que son como demostrativos, tutoriales, perdón, para conocer mejor cómo funcionan ciertos equipos, tanto de audio, de video, de imagen, etcétera, ok. Muchas gracias Cosme Pereda por escribir y por ser tan amable en los comentarios, te agradezco mucho. Y pues siempre aquí bienvenido, al igual que el resto de las personas, bienvenidas aquí al canal. Estamos al pendiente, cualquier cosa aquí en la caja de comentarios, en la descripción. No se olviden de echarle un vistazo porque está nuestro enlace de Instagram. Está también el enlace directo a la tienda en línea vía Mercado Libre. O también en la tienda internacional que es eBay. Ahí hacemos envíos a México, Estados Unidos, Canadá, incluso hasta Reino Unido. Bueno, donde se pueda, ok. Entonces, si les interesa cualquiera de estos productos, pueden checar ahí en los enlaces directos de las tiendas en línea. Nos pueden escribir vía Instagram también, lo que sea. Ahí estamos a la orden, al pendiente y con todo gusto para despejar las dudas en la medida de lo posible. Ok, bueno, les deseo que tengan un excelente día. Yo soy Bushwhacker, me dio mucho gusto haber presentado este video. La verdad, muy suave esta radiograbadora, estoy muy contento. Muy suave, la verdad. Muchas gracias a todos, que la pasen excelente. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.